Radar Comunicaciones, radio. Bien, retornamos, Cristian, con nuestro análisis social, el de más de 1 año y medio de funcionamiento. Primer bloque, analizado, ¿cierto?, cuál fue el origen de este escenario social. Una muy breve reseña histórica, ¿cierto?, fundamentalmente que tiene que ver con el eje que gobernó, ¿cierto?, nuestro trabajo de análisis hecha por ti. Evidentemente que había que mostrarle a la gente también cómo se inició nuestro programa. Yo solamente quiero decir ahora, a partir de lo que hacemos en este segundo bloque, que normalmente tomábamos temas regionales, saludar a nuestra comunidad magallánica. A mí muchas veces, cuando me comunicaba con nuestra gente en Magallanes, me decían que la gracia de nuestro programa era poder sentarse a tomar un café y quizás conversar y discutir con nosotros estos temas, y muchos de estos temas que han dando vuelta en las mesas, ¿cierto?, familiares, y tal como tú señalas, Cristian, y como en algún momento dijo Alfredo, la gracia era el respeto que existía a propósito de tu intervención, de la de Alfredo, sin denostar a nadie. Nunca quisimos criticar sin tener un argumento profesional o un argumento, ¿cierto?, válido para lo que queríamos hacer, que era nuestro análisis. Bien, vamos a la región, Cristian, pensando un poco en lo mismo que hicimos en el primer bloque. Mira, quiero comentarte, tal como te dije en el primer bloque, de cómo nace el programa. Tú eres testigo, porque evidentemente la primera persona con la que yo conversé esta idea fue contigo. A propósito de mi desarrollo profesional, yo tuve la oportunidad de concurrir a muchos sitios de suceso. A propósito, evidentemente, insisto, de mi trabajo profesional. Entonces, el sitio de suceso es un escenario del crimen. Entonces, cuando yo le quise poner nombre a este programa, le saqué, evidentemente, lo de criminal y dejé lo de escenario. ¿Te fijas? Por la vasta experiencia, probablemente, en materia de análisis de estos lugares. Entonces, quedó escenario. Y como, ¿te acuerdas que conversamos en ese primer café? Como el tema fundamental era el estallido social, entonces le saqué el concepto de este estallido y dejamos social. Y así, para que nuestra gente sepa, ¿cierto?, nace este escenario social. Y que en Magallanes fue particularmente interesante, Cristian, porque también cruzamos la información que circulaba, ¿cierto? No nos quedamos en una noticia, sino que cruzábamos la información y evidentemente ahí aparecían las opiniones tuyas y la de Alfredo respecto a lo que iba ocurriendo en nuestra región. A tu juicio, nuevamente, el mismo ejercicio, porque también seguramente para cerrar lo voy a hacer yo. ¿Qué crees tú que fue lo fundamental de lo que hicimos en nuestro escenario social, pensando en nuestra comunidad magallánica, Cristian? Y mira, nos también tocó... voy a dejar el espacio, Cristian, porque es importante que lo sepa, a propósito de tu actividad, o la que estás desarrollando, o la que, la que estás desarrollando ya, para que desde lo académico entonces también nuestra gente sepa cuál es la función del gobierno regional. ¿Te fijáis? Sí. Porque es importante, sí. Cristian, así que te cedo el espacio nuevamente para la conversación, amigo. Sí, mira, yo creo que a raíz de lo mismo, en términos locales, esto que pasa a nivel nacional permea a nivel local, naturalmente, y en el contexto regional, yo creo que también tuvimos, por el mismo calendario, tuvimos un año muy electorero. Había muchas elecciones, muchas alianzas, muchas desalianzas, muchos encuentros, muchos desencuentros, que yo creo que el hito más relevante, porque el tema constitucional yo le doy una importancia nacional, histórica, ¿cierto?, para el largo plazo, pero un hito regional interesante, importantísimo, creo yo, fue la elección de gobernadores regionales, ¿eh? Y particularmente el triunfo que se impuso Jorge Flies en primera vuelta, ¿cierto? Y la gran cantidad, además, de personas interesadas en ocupar el sillón de gobernador regional, porque a diferencia de otras regiones, aquí aparecieron seis candidatos en un comienzo, después terminaron compitiendo 5. Hubo un proceso de primaria también previo a eso, por lo tanto se manifestó mucho interés. Y yo creo que ahí pasa lo más importante y fundamental, y creo que a partir de esa elección, lo que viene ahora es un largo proceso de ponderar el rol del gobierno regional, darle valor y no confundirlo
con otras cuestiones que son más bien de política nacional, que es lo que habitualmente ocurre, se confunde y se les dice a los, por ejemplo, se tilda a los secretarios regionales ministeriales de parte del gobierno regional. Ellos no son parte del gobierno regional, ellos son parte del gobierno nacional. ¿Ah? Los que forman parte del gobierno regional son el Consejo Regional por un lado y el órgano ejecutivo por el otro. Ese órgano ejecutivo hasta ahora sigue siendo el intendente, pero en un par de días más va a ser el gobernador regional, ¿ya? Por lo tanto, ellos son el gobierno regional y tienen una serie de servicios dependientes y una serie de funciones que ejecutan. Tampoco son entidades nuevas, existen desde el año 92, por lo tanto ya van a cumplir 30 años de funcionamiento. Tienen fondos propios de funcionamiento, tienen decisión de inversión, ¿cierto? Son la expresión de la participación ciudadana, están preocupados del progreso del territorio y sus frentes de combate son el ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural de los habitantes. Por lo tanto, no hay que confundir esas funciones. Y a mí lo que a veces me da rabia cuando desde muchos frentes de combate, y a veces la prensa también replica lo que otras personas dicen, de que el gobernador no tiene atribuciones. Y las tiene. Hereda todas las atribuciones que tiene el intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional y además se le suma la presidencia del Consejo Regional. Por otro lado, se pregunta también qué es lo que hace el delegado, porque el problema pareciera, como tenemos estas dos figuras, y dicen, oye, creamos dos figuras. No, señor, la figura que había, que era el intendente, la separamos en dos. Porque el problema que existía hasta ahora es que el intendente tenía una doble función, una doble militancia, por así decirlo. Por un lado tenía las funciones de gobierno interior, o sea, seguridad pública, control policial, extranjería, migraciones, orden público, ¿cierto? Que eran dependientes del Ministerio del Interior y que en tal calidad él era agente inmediato al presidente de la República, ¿cierto? Y por otro lado teníamos la función de administración superior, que tiene que ver justamente con ser el órgano ejecutivo del gobierno regional, y para eso se disponían de presupuestos, pero presupuestos que maneja el gobierno regional. Entonces hoy día se confunde y se dice, oye, pero el delegado puede incidir, por ejemplo, en que no se haga tal proyecto o que se haga este otro proyecto. El delegado hoy día no tiene ninguna incidencia en eso porque el delegado no maneja plata. El intendente, como parte del gobierno interior, jamás maneja un peso. El intendente, como parte del gobierno regional, ese sí que maneja plata. Y lo que ahora, el que va a manejar plata ahora es el gobernador regional. Entonces, por eso hay que hacer esta clara distinción y no confundir que el gobernador no es el continuador de todas las funciones del intendente, es continuador de algunas funciones del intendente. Las otras funciones las asume el delegado. Pero yo creo que el gobernador asume las más importantes. Y lo otro es tener en cuenta que el intendente nunca ha tenido una independencia tal como la que se pretende que el gobernador tenga y que pueda hacer un montón de cuestiones que en la ley no están. La gracia es que el gobernador, la independencia que tiene hoy día, viene dada porque no tiene que responderle al presidente de la República, no es un agente del presidente de la República, él le responde a la ciudadanía. Por lo tanto, las regiones que ganaron mucha autonomía en nombrar a la autoridad de este gobierno regional que pueda realmente proponer un programa acorde con las realidades de la región y con el interés de la región, y no acorde con la comparsa, ¿cierto?, del gobierno nacional. ¿Ya? Que pueden haber conflictos, puede que lo hayan, pero siempre hay mecanismos de coordinación, ¿cierto?, y de solución de controversia. Entonces, tampoco es que vamos a tener un despelote de gobierno, porque esto no es un gobierno federal tampoco, sigue siendo un gobierno unitario, un Estado unitario con funciones descentralizadas. Falta avanzar más en descentralización, eso también es cierto. El proceso constituyente puede ayudar mucho, pero yo creo que se van a dar los primeros pasos importantes, ¿cierto?, para ir avanzando en cuestiones que a la región, a la gente le interesan. El delegado tendrá que ir asumiendo también las funciones que corresponden y que son esas funciones de policía, insisto yo, y no inmiscuirse en el progreso del territorio, porque para eso la decisión está en el gobierno regional, entendiéndolo como este órgano dual, consejo por un lado, consejo regional por un lado y gobernador regional por el otro. Yo creo que ahí te puedo hacer un resumen general, ¿cierto? Para tampoco colocar tanta información que a veces es muy agotadora, pero señalar de básicamente eso y que tanto gobernador como delegado tienen ¿cómo se llama? Supervigilancia sobre los servicios públicos, y el gobernador particularmente puede llamar a los servicios públicos justamente para conocer las políticas, los programas de inversión que están en la región. También puede llamar a las empresas públicas, a ENAP, a ANMAT, a la EPA, por ejemplo, para conocer también sus planes de inversión. ¿Ya? Entonces, tiene mucha atribución importante el gobernador regional, pero hay que entender también que no somos un Estado federal, por lo tanto los gobiernos regionales no hacen de todo, hacen solo estas tres cosas: ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social. Ahora, cuando tú me preguntáis qué es desarrollo social, es muy amplio.
¿ya? Si esa es la gran gracia de cuando el legislador escribe conceptos indeterminados. Desarrollo social puede ir desde la erradicación de la pobreza hasta la atención de personas con vulneración de derechos, abordar aspectos como la vivienda, la educación, ¿cierto? La salud. Entonces da para mucho. Si tú me preguntas qué es fomento productivo, bueno, también da para mucho. Fomento productivo es incentivar la participación del privado, es asociarse con privados, es impulsar la educación universitaria para adaptarla al aparato productivo, es la ciencia, la investigación también, que tiene que ver con el impulse y la recreación o la regeneración de un tejido productivo para el futuro, no anclado en el pasado. Tiene mucho que decir entonces fomento productivo. Y si me preguntas qué ordenamiento territorial, chanfle también tiene mucho que decir. Entonces, los conceptos son amplios, pero no estamos a cargo de la delincuencia, eso es función del gobierno nacional, ¿no? Porque las policías son nacionales, no son regionales ni comunales, ¿no? Si tuviésemos otro tipo de Estado, federal por ejemplo, a lo mejor ahí las funciones de policía serían de los entes estatales, pero hoy día el Estado es uno solo y la nación es una sola, por lo tanto la función de policía le corresponde al gobierno nacional. Y como consecuencia de ello, ¿cierto? Y en esta distribución que tenemos, Cristian, le corresponderá al delegado, sin duda. Claro que sí, porque él actúa como el agente, el presidente de la República, y esto hay que pensarlo, esta figura del agente, hay que pensarla que viene de la época colonial, pues, donde el emperador estaba lejos y creaba virreinatos, ¿cierto? Y los virreinatos también quedan muy lejos, y los virreinatos tenían que crear comendadores, ¿cierto? Y los comendadores igual estaban muy lejos, entonces crean los intendentes, ¿ya? Y así vamos teniendo una bajada en cantidad de personas que no tienen ninguna atribución de gobierno, porque no gobiernan. ¿Ah? Lo que hacen es informar a la autoridad que viene más arriba lo que está pasando y ejecutar las políticas e instrucciones que desde más arriba le entregan. Entonces, el intendente no gobernaba y el delegado tampoco va a gobernar. El que gobierna, por lo tanto, ahora es el gobernador. Mira qué interesante. Ahí hay una. Oye, en todo caso, Cristian, como siempre lo digo, si esto no es por adular, pero brillante tu análisis, la bajada académica que hiciste, ¿cierto?, de este resumen de la función del gobernador. Muchas gracias. Nosotros transitamos, y quizá hubiese sido interesante la opinión de Alfredo aquí, porque él hizo una brillante exposición también de lo que era la centralización, la descentralización y el regionalismo, ¿recuerdas? Que eran tres conceptos distintos. Evidentemente se cruzan, porque naturalmente que la gente, a propósito de nosotros estar tan distantes, ¿cierto?, del nivel central, territorialmente hablando, carecemos en algún momento de cercanía, ¿cierto?, para poner nuestros temas en el primer orden de lo que en el nivel central se está tratando, ¿cierto?, para los efectos de nuestras necesidades. Y eso fue, ese quizás coincido contigo con que uno de los ejes fundamentales de nuestro programa en el ámbito de lo local, de lo regional, de nuestro Magallanes, fue abordar el ejercicio de la función que iba a cumplir el nuevo gobernador desde lo académico, ¿cierto? Y siempre dejar establecida esta diferencia. Porque yo no sé si tú recuerdas, en el proceso eleccionario de gobernadores, habían gobernadores en distintas regiones que ofrecían el oro y el moro. Entonces eran... O sea, de repente uno veía programas de algunos gobernadores que decía, oiga, este caballero quiere ser candidato a delegado. Exacto. Porque abordar el tema de la delincuencia, abordar el tema de la migración, de extranjería, este caballero quiere ser delegado, no quiere ser gobernador. Y a partir de ahí, entonces, la claridad, perdona, Cristian, de nuestra gente magallánica en la elección. Más allá de la figura de Jorge, que yo siempre dije que era un candidato muy potente, precedido, ¿cierto?, por su desarrollo histórico, ¿cierto?, ya como intendente, entonces... pero más allá de la figura de Jorge, la claridad de la gente en la elección, porque cuando tú dices así simplemente, bueno, se eligió el gobernador en Magallanes, pero Magallanes y Aysén fueron los que no tuvieron la necesidad como región, ¿cierto?, en su decisión de ir a la segunda vuelta. Y muchas veces se nos critica a Magallanes, ¿cierto? Ya seguramente dejaremos un espacio para la pandemia, el tratamiento que nos dieron a los magallánicos desde el nivel central con respecto a cómo nos comportábamos en Magallanes con el tema de la pandemia. Pero sin embargo se nos critica eso, pero resulta que Magallanes fue
el gobernador electo tuvo más del 40% de los votos. ¿Te das cuenta? Entonces esa claridad respecto de nuestros magallánicos no deja de llamar la atención. Y evidentemente que esto no es noticia a nivel central, porque la principal disputa desde el punto de vista de la gobernación, ¿cierto?, está concentrada en la región metropolitana. ¿Te fijas? Sí, sí, pero ahí hay un tema, porque, y esto es algo que nosotros hemos venido planteando. Lo primero, que este proceso no terminó acá. La regionalización y la descentralización tienen que seguir avanzando. Se llama descentralización y regionalización porque se trata de descentralizar en los territorios. Uno también puede descentralizar en forma general, nacional. Y un ejemplo de descentralización, por ejemplo, es crear una entidad o hacer, por ejemplo, una licitación pública para pasarle alguna concesión de servicio público a un ente privado. Eso también es descentralización. No es la mejor descentralización, pero la es. ¿Ya? Pero la descentralización regional, de lo que se trata, o territorial, ¿cierto? De lo que se trata es pasarle poder a los territorios, ¿ya? Entonces, hay un elemento ahí importante, y ese elemento importante tiene que ver con que a veces está esta confusión, ¿eh? Está este enredo de por qué estamos haciendo esta transferencia para las regiones. Se hace esto porque los territorios que están más alejados de la capital se supone que están, y eso ha sido la realidad histórica, por el mismo hecho de este Estado unitario centralizado, más o menos centralizado, porque al final nunca es absolutamente centralizado, pero lo que termina ocurriendo es que muchas decisiones que se implementan para los territorios son inapropiadas porque se consideraron variables de la capital. Muchas políticas públicas son mal implementadas en los territorios porque están pensadas en las realidades de la capital, ¿ya? Y también muchos recursos se invierten más en la capital porque la cuestión más inmediata, porque ahí se resuelven las elecciones nacionales, que en los territorios, ¿ya? Entonces, bajo todas estas variables, lo que se dice, bueno, mejor entonces hay que pasarle cosas también a los territorios para que ellos también administren y sigan por sí mismos. Un error en este proceso descentralizador que ocurrió desde el año 92 y se mantuvo, y yo espero que con la Constitución ojalá cambie, es que la región metropolitana no debe tener gobierno regional. Y no debe tenerlo porque la idea de subir a las regiones un peldaño es para acercarlas más a las cosas que tiene la capital. Pero si a la capital también la sube un peldaño, mantuviste la distancia que siempre hemos tenido. Entonces es una tontera tener gobierno regional metropolitano. Y además, lo que se vio en los medios de prensa, la preocupación principal era lo que ocurría en el gobierno metropolitano, en el gobierno regional metropolitano. Y nunca se analizó lo que ocurría en el resto de las regiones, no se colocó en valor, por ejemplo, que Aysén, Magallanes y Valparaíso tuviesen el gobernador en primera vuelta, etc. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es ponerse a discutir en serio lo que es la descentralización territorial y decir, bueno, si vamos a hacer descentralización territorial, no corresponde tener gobierno regional metropolitano, ¿ya? La segunda cosa que hay que ver es que, ya que la máxima autoridad de la región va a ser el gobernador regional, y efectivamente, si vamos a seguir siendo Estado unitario, hay funciones de policía que ejercer, pero que se ejercen en la esfera no regional, sino en la esfera provincial. Y entonces al delegado hay que bajarle un peldaño, ¿ya? Y por lo tanto la figura del delegado regional tiene que desaparecer y concentrarse solamente en las figuras de delegados provinciales. Esa es la otra cosa que tiene que ocurrir. Y lo tercero que tiene que ocurrir es avanzar para entender que la descentralización tiene tres esferas: la esfera administrativa, la fiscal y la política. Administrativa se refiere a funciones. Fiscal se refiere a la posibilidad de tener ingresos propios. Esta ley de rentas regionales que se está tramitando en el Congreso no es una ley de rentas regionales, ¿no? Para dejarlo claro, es una ley de administración financiera. Y la tercera cosa es que los gobiernos regionales puedan crear leyes propias de funcionamiento para sus territorios. Hoy día eso está tímidamente regulado a través de los reglamentos regionales, pero en realidad parece que falta más amplitud, más densidad normativa para dotar a estos instrumentos del carácter de poder obligar a privados, poder obligar a otros servicios públicos, y que apliquen solo en la región, insisto, ¿no? Pero me parece que hay que avanzar en esas cosas, ¿no? Entender más lo que es la administración, la descentralización administrativa, fiscal y política, y hoy día solo estamos discutiendo de lo administrativo. No hemos avanzado en lo fiscal y mucho menos en lo político. Está bien elegir autoridades, eso es parte de la descentralización política, pero no es toda. La más importante es crear leyes propias de funcionamiento. Sí, fíjate, y eso no nos transforma, y ojo, eso no nos transforma en un Estado federal, porque no estamos hablando de todas las funciones, estamos hablando solo de algunas funciones. ¿Cuáles? Bueno, las que tengan que ver hoy día
con fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo social. Ahí se hace el enlace nuevamente con los tres elementos. Fíjate que adhiero contigo en el último punto que tiene que ver con permitirle, ¿cierto?, a estos gobiernos regionales probablemente, o a las regiones, generar su propio conjunto de normas en función de las realidades que se están observando y se están viviendo en estos espacios territoriales. Y eso hasta el día de hoy no ocurre. Y probablemente eso sí marca, y es el nuevo crítico que se tiene respecto de no efectivamente ser un país, aun cuando somos una nación, como tú bien dices, unitaria, un Estado unitario, pero eso es lo que marca la efectiva, que efectivamente no seamos un país descentralizado. El hecho de no poder tener la posibilidad de crear nuestras propias normas o leyes que regulen algunos aspectos que tengan que ver con esto que hoy en día va a ser la trilogía de elementos que conforman la función del gobernador regional. Nos quedan 5 minutos, Cristian. La pandemia fue un tema no menor. Magallanes fue considerada la Italia de Chile en algún momento. Fuimos duramente criticados. Sin embargo, hoy en día el proceso de vacunación, el más exitoso, ha sido en Magallanes. Y efectivamente, salvo por venir, el resto de las comunas magallánicas, todas están, ya no están en cuarentena, Cristian. Bueno, hay una labor que va a tener que desarrollar evidentemente también el gobierno regional, y es parte de la preocupación, porque hay una cuestión de urgencia, que es efectivamente mantener controlada la pandemia por mucho tiempo. Asumir también de que no se puede estar cerrando todo a cada rato y permanentemente, por lo tanto hay que tener un plan para tener un funcionamiento más estable de las cosas. Y por eso es que es importante el control en las fronteras, control en el aeropuerto, en los puertos y en la frontera, ¿cierto? Para la población que ingresa y que sale, justamente para, no va a ser un control político, ojo, es para controlar el tema sanitario, ¿ya? Y no tampoco para impedir el desplazamiento, sino para tenerlo controlado con la trazabilidad adecuada, ¿ya? Y reactivar fuertemente el turismo, porque lo que la región debiese tratar de vender afuera es que usted puede venir a Magallanes, puede ir a los restaurantes, puede ir a las Torres del Paine, puede recorrer y no se va a contagiar. Y no se va a contagiar porque tenemos la pandemia controlada, con trazabilidad, ¿cierto? Y con certificado sanitario, con inspecciones y una serie de cosas. Eso yo creo que es lo importante. Pero también hay que asumir de que este fenómeno de la pandemia llegó un poco para quedarse, entonces de aquí en adelante los comportamientos tienen que ir un poco variando, cambiando, y así como la influenza se vacunan todos los inviernos, ¿cierto?, a la gente mayor, aquí va a pasar un poco lo mismo, seguramente va a tener una vacuna todos los años, porque el virus va mutando, ¿cierto? Y seguramente esta no va a ser la única gran pandemia que tengamos. Ya antes habíamos tenido un atisbo, ¿cierto?, con la gripe aviar, la gripe porcina. Yo me acuerdo revistas del año 2010 escribían de que íbamos a tener una crisis de los variantes COVID por los murciélagos. Dicho y hecho, o sea, la ciencia sabe lo que va a pasar, se adelantan los temas, ¿cierto? Pero el comportamiento humano, desgraciadamente, no es muy racional muchas veces, o a veces irresponsable. Entonces, ya que sabemos lo que va a pasar, o tenemos alguna mediana claridad, ¿cierto?, hay que implementar esas políticas en función de aquello. Yo creo que también la ciencia va a ser importante, el tema de la ciencia y el tema de la investigación científica, que son parte de los ejes que también Jorge Frías colocó en su programa de gobierno para impulsar esta administración. Sí, mira, tú tocaste un tema que tiene que ver con la responsabilidad. Fíjate que en algún programa, Cristian, igual, a propósito de la pandemia, hablamos de lo que era la libertad responsable. Este concepto que se acuñó en Uruguay, en algún momento cuando Uruguay empezó a tener buenos números con respecto, ¿cierto?, al control de la pandemia. Sin embargo, igual después se les descontroló. O sea, si aquí nadie puede decir a nivel mundial que alguien tiene precisamente controlado. Israel probablemente tenía relativamente controlado esto, pero sin embargo igual se le escapó con la variante Delta. Entonces, a propósito del concepto este de responsabilidad y de libertad responsable, acuño lo mismo, y para ir cerrando un poco esto de la pandemia, ¿cierto?, en nuestro Magallanes, y es cierto lo que tú dices, creo que tenemos que aprender a convivir con el virus, y esa va a ser una realidad que nos va a acompañar de aquí en adelante. Eso con respecto a la pandemia. Y para cerrar, Cristian, fíjate, en este minutito que nos quedan, yo quiero agradecer personalmente, ¿cierto?, la oportunidad que nos dio, originalmente que me dio a mí cuando le planteé la idea a René Venegas, a la posibilidad que nos da, ¿cierto?, Polar Comunicaciones desde sus distintas plataformas para que nuestra gente en Magallanes fundamentalmente conozca, ¿cierto?, estos procesos de análisis que nosotros fuimos desarrollando. Y cerrar quizás el programa con que fuimos un aporte chiquito, chiquito, un
pequeño grano de arena, ¿cierto?, en este aporte académico que quisimos desarrollar desde nuestro análisis, ¿cierto?, para que efectivamente entonces se corriera el cerco de las posibilidades. Esa frase me encantó porque es transversal en los distintos sectores. Efectivamente, si hay algo que ha ocurrido a propósito del estallido social, si hay algo que ha ocurrido a propósito de lo que marca esta pandemia, tanto a nivel mundial, a nivel nacional como a nivel local en nuestra región, es que efectivamente entonces se corre el cerco de las posibilidades, salimos de la cocina. La Constitución, la nueva Constitución va a ser la Constitución, como decía Alfredo en su programa, la casa de todos. Entonces salimos de la cocina de la casa, porque ya los temas políticos, sociales, culturales no se concentran en la cocina, sino que se corre el cerco de las posibilidades y la casa se empieza a conocer entera. Y quizás ahí está un poco el concepto final con el que con el que yo quiero cerrar el programa. 30 segundos para que te despidas, Cristian, porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Sí, bueno, agradecer, insisto, el espacio que nos dio la radio, agradecerte a ti también por la invitación y felicitarte además por la idea que tuviste de tener un programa de esta naturaleza, de análisis. Agradecer también a Alfredo por la compañía, ¿cierto?, por sus intervenciones enriquecedoras. Él es una persona muy culta que lee mucho, por lo tanto uno aprende de él. Y por supuesto también a nuestra audiencia que gentilmente nos siguió, que lealmente nos siguió, que soportó también a veces las densidades de las que hablábamos, ¿cierto? Así que eso, pues. Y bueno, Pablo también en los controles y anteriormente Cristóbal también, que nos ayudaron también en los controles para que estas cosas sean posibles, porque la gente nos ve a nosotros en la pantalla, pero detrás también hay otra gente que hace posible que esta cosa salga, que se grabe los tiempos, ¿cierto?, que se emitan los tiempos, que los tiempos se controlen, etcétera. Así que muy feliz, muy contento. Y espero poder en el futuro poder participar en algo similar a esto. Muchas gracias. Así es, este no es un adiós, sino que es un hasta pronto. Gracias, Cristóbal Rato, por toda tu dedicación a nuestro programa. Un abrazo fraterno. Gracias, Pablo Cerón, ¿cierto?, porque en este cerco que se fue corriendo de posibilidades, apareciste tú detrás de los controles y hiciste posible que efectivamente nosotros saliéramos al aire. En horarios probablemente que en algunos casos te incomodaban, lo mismo con Cristóbal, pero sin embargo, gracias por la disposición. Gracias a nuestra gente. Se cierra temporalmente este escenario, el telón de este escenario social. Volverá en algún momento, no me cabe duda, y bueno, los actores no sé si serán los mismos, pero el escenario va a ser probablemente el mismo para el análisis, para la discusión. Y eso es lo fundamental para nuestra gente. Un abrazo fraterno a todos, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo a nuestro programa, gracias por las críticas a nuestro programa, y hasta una próxima oportunidad. Saludos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.